En PDF, ahí está, materiales para niños, ahí está, PowerPoint de escuela sabática, ahí está. Lo curioso es que cuando uno va a mirar en su página material de escuela sabática, en PowerPoint, en láminas, bonito, resumido, no solamente en español, hermanos, aparece en todos los idiomas que uno puede imaginar, árabe, mandarín, muchos idiomas. ¿Cómo hace este hombre para difundir una lección de escuela sabática en otros idiomas? Él tendrá sus asociados. Hermanos, así tenemos que hacer nosotros. Estamos con el mundo hispano, pero esto tiene que salir, porque Dios usará esta plataforma y tal vez otras de hermanos también consagrados, para que su mensaje se expanda, avance, crezca, y todos tenemos que estar dispuestos a colaborar. Pero aquí, hermanos, que corremos un riesgo si no escuchamos el mensaje de exhortación que nos diera B. Y es que ¿cuántas veces habremos escuchado la parábola de la 11ª hora? Y el celo de los viejos que esperan recibir su paga acordada y que llegan obreros a último momento, trabajan un poco de tiempo y reciben igual paga que los otros viejos. Hay un celo, una molestia. No es justo. ¿Por qué tú les das a ellos la paga que nos das a nosotros? Si ellos trabajaron 1 hora y nosotros todas las horas restantes, pues páganos más. Conocemos la parábola. Y la respuesta de la parábola y del Señor es: yo no les hago agravio. Yo no los ofendo. Ustedes están molestos por ustedes mismos, no porque lo que yo haga. ¿Y a qué se debe el celo, hermanos? Es que llega gente inesperada, toma manos en la masa, trabaja y reciben tremenda aprobación del amo. En este caso, hermanos, si por la gracia de Dios la obra crece, tendremos nueva gente. No sé cuándo, pero cuando Dios bendice lo hace a lo grande. Nueva gente que hasta pueda desplazarnos. Pastor, no entiendo. ¿Qué está diciendo? ¿Que yo ya no voy a fungir más como diaconisa, como anciano, como director de la escuela sabática, o lo que fuera? Mis hermanos, al punto que si nos llegamos a preguntar, si volviéramos a preguntar la segunda vez, y si no entendimos, si preguntamos la tercera vez, que no escuchemos la divina respuesta, con que preguntemos una sola vez alcanza para que no llegue a oídos del Señor. Porque si preguntamos la segunda o la tercera vez, Dios nos puede decir: hijo, no me seas estorbo, estoy buscando gente. ¿Se capta? Hermanos, si no servimos nosotros, otros lo van a hacer. Y si otros lo hacen, allí aparecemos los estorbos. ¿Y por qué él? No entiendo. Si yo puedo trabajar, pudiste trabajar, tenías oportunidad, se te invitó y no lo hicimos. ¿Se entiende, hermanos? En consecuencia, escuchemos estas exhortaciones que se nos trajo hace un momento. Vengamos a la iglesia. Si por razones de fuerza mayor no podemos, es cierto, tenemos la señal, teletransformación, podemos mirar, momentáneamente está saturado. Esperamos que esté en el aire actualmente hasta que se arregle. Y nuevamente, quienes pueden hacerlo a distancia, enhorabuena, y quienes no pueden estar acá y puedan conectarse, está bien. Pero vengamos a la casa de Dios. Dios quiere obrar con nosotros milagros. Vamos a tener, hermanos, a continuación el estudio, un segundo estudio del tema de los dones espirituales. Voy a invitar a que abramos la palabra de Dios. Recordemos, si alguien anota textos bíblicos, son útiles todos los textos que se van a utilizar que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia y en particular a través de los dones espirituales. Voy a invitar, hermanos, a que abramos el texto de Colosenses. Capítulo 2. Desde el versículo 18, Colosenses 2, 18 en adelante, leemos lo siguiente.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto. En otras palabras, hermanos, nadie sea estorbo. Si bien el problema al cual se refiere el apóstol Pablo data de aquellos días, esto es culto a los ángeles. Hoy no tenemos tal práctica, pero el espíritu del versículo es lo que importa. Entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estos dos últimos pensamientos, hermanos, retengámoslo. ¿Cuál? Entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no, que es lo que Dios quiere, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si estamos hinchados en nuestra mente carnal, que creemos que la sabemos, y nos metemos en donde nadie nos llamó, entrometiéndose en lo ajeno, y no haciendo el plan que Dios quiere, que es tomando la cabeza, haciéndose de la cabeza, en virtud del cual todo el cuerpo crece, y en la forma como Dios quiere que crezca. Les hago una pregunta, hermanos. Les voy a dar dos opciones, solamente una es correcta. Si tuviéramos que elegir entre comer y crecer, ¿cuál escogeríamos? A ver, piense bien. Yo quiero crecer, yo quiero comer. Escoja una de las dos, que sea la correcta. ¿Cuál haríamos? Por acá dicen comer, ¿y alguien piensa distinto? Crecer, dice alguien por allí. Tal vez los amigos en la distancia pueden también pensar, o una u otra. Pues quien elige crecer, no come y no crece. Quien elige comer, come y crece. Porque, hermanos, comiendo es como vamos a crecer. No solamente suspirando, yo desearía crecer y no hago nada por ello. Dios quiere que comamos y a través de los estudios bíblicos iremos consumiendo, comiendo palabra de Dios. Primera flecha que vuestro servidor les trae. Hay hermanos que pasan en la iglesia tantos años que creen que por asistir a la iglesia ya tienen suficiente conocimiento, dominio. En algún lugar me ocurrió que yo presencié, entraba una visita en el templo y ocupó un lugar en la banca, que era la tercera banca de adelante, del lado derecho, casi por el medio. Y entonces la esposa, creyente, adventista, con gozo trae a su marido incrédulo y lo hace sentar. Y en eso aparece un matrimonio mayor, ya gente mayor. Entonces el hermano, el hombre mayor, le dice a la visita, disculpe, ese asiento está ocupado. Entonces la esposa de la visita le dice, disculpe hermano, no sabíamos. Sí, por favor, ese asiento es mío. Yo hace años y años ocupo ese asiento. Como el hombre se puso firme y habló de una manera un poquito golpeada, la hermana captó. Y ella dijo, no hermano, el asiento no es de nadie. Aquí venimos a escuchar la palabra. Le dije, hermana, ese asiento es mío. Y hubo tal discusión. Yo estaba presenciando, hermano, yo miraba. Ese era el lugar del hermano, su banca. Miembro de la iglesia. ¿Cuántos años tendría en la iglesia? Yo no sé, hermanos, 20 o 30 años, era un hombre mayor, quizá 40. Y discúlpenme la expresión, era un absoluto enano espiritual. Me voy a graficar. Quedé impresionado años atrás cuando, acompañando a una campaña evangelística, la dictaba un pastor evangelista y se pidió a los pastores jóvenes que ayudaran. En nuestro caso, pues, era repartir volantes. Y nos metimos en la gran ciudad a repartir volantes. Se aproximaba la campaña. Subo a un edificio de pisos y cuando toco la puerta en algún lugar, sale una dama y pues le muestro el volante. Disculpe señora, esta es una invitación para una campaña que se va a realizar acá. Se va a predicar la palabra de Dios. ¡Oh, Dios lo ha mandado! Frase bonita. ¿Quién no desea escuchar algo bonito? Pase. Entonces me hace pasar. ¿Cuánto que yo deseaba una invitación como esta para escuchar algo de Dios?
Bueno, acá en pocos días más comienza, acá está la fecha. Sí, yo voy a ir. ¿Y sabe por qué? Porque estoy pidiendo que Dios me dé una gracia, me dé una respuesta, porque tengo un grave problema. Y me mostró su problema. ¿Cuál era? Tengo mi hijo de 18 años que vive en una cuna. Claro, yo miro, ¿cómo es eso? Si nunca ha salido de la cuna, he orado a Dios siempre, y pues Dios no me ha contestado, no sé, pero que Dios me dé fuerza para soportar esto. Claro, me intrigué y ella me dice, ¿quiere conocerlo? Y efectivamente, hermanos, cuando me acerco, el joven de 18 años tenía este tamaño. Vivía en un cesto, en una cuna. Y ahí me explicó. Me dice, la madre biológica lo abandonó en el hospital porque había nacido con una enfermedad congénita por la cual él no podía crecer. Y yo escuché el caso y yo tomé y oré a Dios, yo creí en los milagros de Dios. Pues no, su enfermedad sigue hasta el día de hoy. Lo que sí, él entiende, usted le habla y él va a entender, aunque no podrá contestar. Y me acerco más, y efectivamente, hermanos, era el rostro especial, imagínense, un joven grande ya, con su rostro infantil, y yo le hablo, y él asiente, no podía hablar mucho. Y entonces me dijo ella, por eso es que quiero ir a esas reuniones. Claro que sí, será bienvenida. Mis hermanos, nos puede asombrar un caso como este, pero en la iglesia es frecuente que pase esta situación. Hermanos que tienen 20 años, 30 años en la iglesia y son, ¿qué cosa? Enanos espirituales. Yo, hermanos, mido 1,69 m. ¿Tú te mediste cuántos centímetros o pies tú tienes? A ver si alguien levanta la mano si sabe la altura que tiene. Allá la hermana levanta la mano, acá el hermano es un hermano alto, levanta la mano, por así también, ¿sí? Hermanos, cuando uno piensa en la estatura, bueno, pastor, no sé, si usted quiere saber mi estatura, acá el hermano alto especialmente, bueno, vamos a ver cuánto. Si Dios nos midiera, sería el problema. ¿Soportarías el metro, la medida de Dios? En Apocalipsis se habla de una medida de ángel, la cual es de los hombres. Recuerda, hay un texto que dice así, hablando de las medidas de la ciudad santa, tiene tantas medidas. ¿Saben cómo es la medida de Dios? Y saber si somos enanos espirituales o no. Porque, hermanos, creo que a nadie nos gustaría que nos dijeran, acá el hermano que mide 1,70 m, a la vista de Dios mide 20 centímetros, un enano. ¿Saben cómo? Nos gustaría saber, ¿sí o no? Hazle una pregunta, una sola, y que conteste. Yo voy a hacer la pregunta, mis hermanos, no conteste nadie, pero hago la pregunta. Y vamos a ver cómo Dios nos puede hablar al corazón. Dime tu testimonio que tienes acerca de Cristo. Cuéntame de tu feliz encuentro con Cristo. Si esa pregunta la hiciéramos, hermanos, y alguien se animara a hablar, miren cómo empieza. ¿Quieren saber cómo empieza lo enano? ¿Cómo empieza, hermanos, la baja estatura? Cuando uno responde de esta manera. Pastor, levanta la mano. ¿Puedo yo responder de mi feliz encuentro con Cristo? Hermano, dele nomás, hable. Bueno, mire, pastor, yo hace unos 30 años, cuando conocí a Cristo hace 30 años en la iglesia, fue cuando vino el evangelista fulano. Entonces yo le digo, no, hermano, no me dé alimento viejo o rancio, dígame algo fresco, un testimonio fresco. Oh, sí, de su feliz encuentro con Cristo, pero algo fresco. Bueno, está bien. ¿Sabe, pastor? Fue el año pasado. Hubo una campaña evangelística. ¡Wow! Vino el evangelista. No, hermano, sigue siendo rancio. Algo más fresco. Oh, bueno. ¿Me van captando, hermanos? Cuando damos testimonios viejos, estamos enanos. No estamos creciendo. Porque Cristo no está morando en nuestro corazón. Si Jesús mora en tu corazón, tú dirás hoy, tu experiencia que hayas tenido, si hoy lo tienes. No, pastor, mire, si usted me pregunta, fue la semana pasada. Está bien, yo puedo entender eso, hermanos, que la semana pasada fue algún momento vibrante quizás,
pero tiene que ser diario. El alimento diario para que no quedemos enanos espirituales. ¿Entendemos? La comunión con el Señor tiene que ser diaria, frecuente, mente con mente. Si el texto acá nos dice, leemos otra vez Colosenses, capítulo 2, nuevamente el versículo 18, la segunda parte. Entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no agarrándose o haciéndose o aferrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Al estar agarrado de la cabeza, crece con ese crecimiento. Está incrustado en la cabeza que es Cristo, entonces el cuerpo va a crecer. Pero si no se incrusta en Cristo y se incrusta en otra cosa que no sea Jesús. Y de eso trata, hermanos, el muy difícil texto de Colosenses capítulo 2. Que ahora, ya que estamos acá, lo vamos a mirar. Texto, hermanos, que han usado enemigos, hermanos evangélicos, enemigos del sábado. Y te dan duro, me dan duro. Pastor, deje de hablar, usted le dice a la gente, a los hermanos, cuánta cosa. ¿Por qué no lee un poquito más antes? Y cómo Pablo define el sábado, que se acabó, se anuló. Eso usted no lo predica, pastor. Usted predica esto. ¿Habíamos reparado en eso, hermanos? Está en Colosenses 2. Hay un autor evangélico que dijo que es el texto más duro para los adventistas. Esos no lo pueden superar, el texto está clarísimo. Se acabó el sábado, ahí lo dice. Pero ellos, ¿qué hacen? Se las ingenian, dan vuelta por aquí, por allá. No, hermanos, yo no voy a dar vuelta, lo voy a enfrentar ahora para que veamos qué es lo que Pablo está diciendo. Es aférrate de la cabeza. A ver, miremos, vamos a ver, hermanos. Ahí nomás en Colosenses. En el versículo 16 habla de lo que pasa con el sábado, ¿sí? Pero antes vamos a pasar un poquito antes. Desde el versículo 8. Sí, Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros, hermanos, va a ser frecuente esta expresión del apóstol Pablo. O estamos detrás de una cabeza o detrás de otra. La primera cabeza serían los rudimentos del mundo. Y no según Cristo, que es la otra cabeza. O en el versículo 18, una cabeza es, estoy hinchado vanamente, carnal, metiéndome en lo ajeno, y no agarrándose de la cabeza que es Cristo. Son dos formas de ver. Un hermano que no tiene comunión con la cabeza que es Cristo, va a estar en el otro bando. Hinchado, rudimentos del mundo. Seguimos. Versículo 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11. En Él también, en Cristo, fíjense, hermanos, va a resaltar este concepto, vivir en Cristo, aferrados a Cristo. De eso trata el capítulo 2 que estamos mirando. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo viene hablando como un canto de victoria. Se logró una victoria contra las fuerzas enemigas, despojándolos. Había un acta contraria a nosotros, quitándola, clavándola en la cruz, gritando victoria, hermanos. En consecuencia de semejante victoria, en Cristo va a dar el consejo, que incluye el sábado. ¿Qué pasó?
Versículo 16. Por lo tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y luego entonces el 18, que nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, etc. Si reparamos, hermanos, el apóstol Pablo va a hablar de gente que da vuelta el argumento. Acá lo va a llamar el nadie. En el idioma griego original es el no alguno. Esa gente que da vuelta es el objeto de persecución de Pablo. Otra vez, fíjense dónde va a aparecer esto. Debido a que en español la palabra nadie, nada, pues significa ¿qué cosa? Nada, nadie. Entonces no es nadie, ausente. En el griego no es así. Es alguien que molesta. Miremos versículo 8. Mirad que ese alguno no se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Versículo 16. Por lo tanto, que ese alguno no les juzgue a ustedes, no los critique en esto y esto y demás acá. Versículo 18. Que ese alguno no les prive de vuestro premio afectando humildad, etc. Es alguien que causa problemas. En español decimos nadie, pero hermanos, es tan impersonal que no se logra ver la profundidad de lo que Pablo está diciendo. Ahora, ese alguien que causa problemas, miren el tremendo problema que causó con la luna nueva, la fiesta anual y aún la fiesta semanal, que es el sábado, y que por lo tanto uno dice, pero entonces criticó. No, hermanos, a ver, miremos con más detalle. Versículo 16. Por lo tanto, que ese alguno no les juzgue, no les critique, no les condene en cuanto a comida, bebida, en cuanto a días de fiesta anuales, son las fiestas ceremoniales anuales, la luna nueva, fiesta mensual, o los días sábados, semanal. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Hermanos, esos algunos estorbos tomaban las fiestas judías que tenían su lugar y las convertían en cuerpo. Cuando Pablo dice, eso es sombra, porque el cuerpo es otra cosa. Te invirtieron, te cambiaron. En otras palabras, hermanos, aquí no se está condenando el uso, sino el abuso que esa gente estorbo está haciendo de estas prácticas. Comida, bebida. De paso, hermanos, al decir días de fiesta, lunas nuevas y sábados, son la típica mención del Antiguo Testamento de las fiestas sagradas, anuales, mensuales y semanales. Textos como en Nehemías y varios más. Se los menciona de esa manera. Otra vez, las fiestas anuales eran los 7 sábados ceremoniales. Las fiestas mensuales en la luna nueva mensual. Y la fiesta semanal el sábado. Ahora, al tomar esas fiestas, las convierten en ¿qué? A la vista de Dios, ¿qué son? Sombra. ¿Y cómo las convierten en cuerpo? ¿Alguien tiene higuera en su casa? Allá la hermana. A mi esposa le agrada mucho la higuera. Así que en uno de estos días por ahí le caemos en su casa. Y la hermana dice, con todo gusto, pastor, cuando quiera. Ahora, la novedad va a ser que cuando yo llego a su casa y mi esposa mirando los higos, pero por ahí, a ver si alguien de la familia dice, cuida a sus higos, porque sus higos, de paso hay un artículo que habla de cómo ayuda a la diabetes. Entonces yo a sus higos no los voy a, no te preocupes, yo le quiero dar, y no. Y en eso pues mi esposa que se acerca al árbol y vamos a decir que es un pariente de la hermana, que no quiere que le toquen los higos. Como no, señora, usted quiere higos, mire, acá tiene, escoja lo que hay acá. Y me lleva a la sombra, no al cuerpo que es el árbol. No sé qué higo le parece a usted. Mi esposa mira, yo de aquí no voy a poder sacar alimento. No, escoja, usted tiene acá, porque el sol pues deja mucha sombra. ¿Se capta, hermanos? Una cosa es el cuerpo, otra es la sombra, que es el cuerpo proyecta. ¿Dónde está el alimento? ¿En la sombra o en el cuerpo? En el cuerpo. Cristo es el cuerpo. Lo dice el texto. A ver.
Versículo 17. Todo lo cual, ¿y qué era todo? Era la comida, la bebida, los días de fiesta anuales, la luna nueva mensual, los sábados semanales. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Eso es el cuerpo. El cuerpo es el que alimenta, no la sombra. Pero aquí que algunos entrometidos, o el nadie, como dice acá, esos estorbos, invertían. ¿Alguien se acuerda, hermanos, de algún texto donde Jesús tuvo que hablar al respecto, acerca del uso del diezmo? ¿Se acuerdan cómo diezmaban los fariseos? A ver cómo era. Mateo 23, 23. A ver, hermanos, búsquenlo allí en sus Biblias. Mateo 23, 23. Allí tenemos un claro ejemplo, hermanos, del abuso que se hacía de una orden, y Jesús no condena el uso, condena el abuso. Jesús no anula, no abroga, no termina con el mandamiento, condena el abuso. Acá pasa lo mismo. No es que está cerrada la comida, la bebida, los días de fiesta, luna nueva, sino siendo sombra tienen su uso como sombra y su tiempo, su espacio. Y en cuanto, hermanos, a esas fiestas anuales, ya cumplieron su propósito didáctico. ¿Cuáles son? Pascua, panes ácimos, Pentecostés, el día de las trompetas, el día del Yom Kippur, la fiesta de las cabañas. Esas eran las fiestas anuales. Cumplieron su propósito, eran sombra de algo que tiene que venir. Pero el cuerpo es Cristo, no invirtamos. A ver, Mateo 23. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo. Muy bien. Gracias. Ahí está el texto claro. Cómo Jesús, a esta gente que invirtió los términos, lo que había que hacer era el cuerpo, esto que hay acá. Él lo menciona. La ley, la justicia, la misericordia, sin dejar de hacer lo otro, pero al invertirlo, hermanos. ¿Sabe? Hace un tiempo le pasó a un hermano. Vivía en una comunidad cristiana. Y en esta comunidad cristiana se caracterizaban por poner estaba en aquel tiempo, era novedad la televisión. Y los hermanos pues compraban sus aparatos de televisión. Y esa aldea cristiana, esa villa cristiana pues tenía muchas antenas. Y este hermano molesto pues no tuvo mejor idea que preparar un volante, fotocopiarlo y distribuirlo. Y el volante hablaba de lo dañino que era traer a una villa cristiana un instrumento que era de las tinieblas, del enemigo, la televisión. Y en alguna parte de su argumento es que si seguimos así, queridos vecinos, los ángeles no escucharán nuestras oraciones porque se enredarán sus alas en las antenas de la televisión. Fue un argumento que él usó. Pregunto, hermanos, de paso, el escrito era de cabo a rabo, eso era el tema. Ese era el evangelio de él, su exhortación. Hermanos, hay quienes a veces invertimos las cosas. Su mensaje es duro. No había misericordia, pero sí estricto con esto. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el cuerpo? ¿Cuál es la sombra? Pablo enseña: ¿quién es el cuerpo? Es Cristo, lo cual todo lo demás va a ser sombra, incluido el sábado. Anoche lo estudiamos. Hebreos capítulo 4. Y doy gracias a Dios, hermanos, que los que pudieron estar, y si está grabado por allí, ven el mensaje, que lo podamos escuchar, hermanos. Se dijo anoche que el sábado era bandera de una patria. Y estamos esperando la patria, el reposo de la gracia. Pero mientras tanto se nos dio una bandera acá, el reposo físico del sábado. Hebreos 4. Hermanos, esto es crecer, es abrir nuestra mente. Entender qué quiso decir el apóstol Pablo cuando nos enseña, para que no seamos enanos espirituales, para que no seamos estorbos. Este servidor, hermanos, llega a la iglesia, es verdad, con mucho entusiasmo. Y como bien dijo Ben hace rato, haciendo un equipo, juntos, buscando la forma, entre todos, que escuchen a vuestro servidor.
Hay hermanos que querrán mensajes duros, y también me refiero a los amigos que están en la distancia, que nos están escuchando. Pastor, dele con Apocalipsis y la profecía, dele. Hermanos, por supuesto, ya va a llegar el momento, pero necesitamos un cuerpo organizado, un ejército disciplinado. Hermanos que están apoyando con su asistencia esta iglesia, que traen amigos para que aquí escuchemos mensajes que exaltan a Cristo, exaltan la ley de Dios, que nos enseñan el crecimiento en todas las áreas, que se nos va a enseñar sobre personajes e historias bíblicas, de allí sacar lecciones y profecías. Pero hermanos, cuando estamos indisciplinados, esto es, tenemos rasgos carnales personales, donde allí tenemos ciertos celos y molestias y estrictez y hasta desconfianza del hermano o la hermana, eso es indisciplina. O como dijera el apóstol Pablo, ¿lo leemos? ¿Seríamos capaces de soportar el texto que vamos a leer a continuación? 1 de Corintios, leemos pues, capítulo 1 y capítulo 3. Este tema, hermanos, sigue siendo continuación de varios temas sobre dones espirituales. Tiene que ver con crecimiento, con la morada del Espíritu en nuestro corazón para que Él haga desarrollar los dones que Dios quiere para cada uno de los que estamos aquí. Miremos un problema que tenía la iglesia de Corinto. Capítulo 1, versículo 10 y 11. En adelante. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay quienes pueden simpatizar con los hermanos de Cloé, una familia, vamos a llamarle la familia Cloé. Quienes simpatizan y quienes no. Y los que no simpatizan, ellos dicen, esta gente me cae gorda. Chismosos. ¿Cómo le van a contar al pastor Pablo allí, que está en la distancia, mandarle mensaje de los problemas que tenemos? Chismosos. Cállense ustedes de Cloé, cállense. No, hermanos, enhorabuena que alguien tiene la valentía de enfrentar un problema. Cuando hay contiendas, cuando hay indisciplina, desorganización y muchas cosas que acá se van a mencionar, enhorabuena que alguien tenga el valor de decirlo. En el caso del pastor Pablo, que a la distancia escribe su carta. Miren, hermanos, cómo sigue el relato. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. No, yo de Apolos. Ese sí que es varón elocuente, es poderoso en la escritura. Yo soy de Cefas, porque él lo vio al maestro, mientras que Pablo ni Apolos no lo vieron. Pero Cefas estuvo allí al lado. Y otro dice, y yo soy de Cristo porque yo lo vi en carne. Cuando allí estuvo dialogando con Zaqueo, yo estuve ahí entre los invitados y lo vi, comí, me senté, yo soy amigo de Zaqueo, así que me van a decir a mí, eso es carnal, hermanos. Hay hermanos que por ahí dicen, está bien, yo escucho, pero voy a escuchar otra conferencia o otro predicador y andamos eligiendo el predicador. Es verdad, hermanos, hay lindos temas, buenos predicadores y gracias a Dios con las redes y a internet cada vez esto fluye más, el mensaje adventista del séptimo día. Pero tratemos de ser cristianos que queremos crecer, busquemos buen alimento, lecturas, buenas lecturas, gastar el tiempo creciendo para que se desaparezca lo carnal. Miren más cómo avanza lo carnal. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué tremendo concepto, hermanos. Que este hombre, siervo de Dios, Pablo, quisiera decir cosas más avanzadas, vianda,
pero no la van a poder soportar. No eran capaces en ese momento, ni ahora tampoco. Y enumera por qué. Por los problemas que hay en esa iglesia. Hay problemas espirituales personales, hermanos. Por eso la necesidad de unirnos, venir a la casa de Dios. Yo había dicho al mediodía si podemos organizar una vigilia como iglesia. Acordémonos, hermanos, que los discípulos pasaron 10 días y allí se confesaban, se amistaban. Aún aquellos que habían sido sus hermanastros, los del maestro, Juan capítulo 7, la hermana White trae un comentario en el deseado de todas las gentes, página 66, donde comenta de lo duro, de lo grosero que eran esos hermanastros, incrédulos, contra Jesús. Y especialmente, ¿quién? Era uno el capitán. ¿Quién era? Jacobo, el que llegó a ser presidente de la iglesia, el primer hermanastro, el mayor de todos. Está en el deseo de todas las gentes. Y hermanos, cuando esto vamos a buscar el texto para ver el poder de lo que es reunirse en oración, para confesar pecados y crecer, hermanos, crecer. Juan capítulo 7. Versículo 2 en adelante. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús, con amor, ¿cómo les habla? Mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, listo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Solamente el maestro puede expresarse con tanto cariño y dulzura a sus hermanastros. Ellos fueron muy duros cuando eran niños. Y sin embargo, hermanos, en los 10 días del aposento alto, el texto en Hechos nos va a decir que estaban los hermanos junto con María, la madre de Jesús, y todos los discípulos. Y eran como 120 en número. ¿Y qué hacían ahí? Estudiar, confesar sus faltas, unirse en oración, comulgar unos con otros. 10 días, hermanos. Y eso atrajo el poder de Dios y bajó el Espíritu Santo y llenó esa casa. Así tiene que pasar con nosotros. ¿No lo queremos, hermanos? Y entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, allí sí, el desarrollo de todo el potencial que trae Dios. Y los dones espirituales allí al instante, el regalo de parte de Dios. Pero hay un paso previo, y es este que estamos escuchando. Sí, hermanos, el Espíritu Santo no puede descender cuando hay orgullo en el corazón, cuando hay suficiencia. Dios aborrece la pedantería, el soberbio. Aún más, hay personas de alto vuelo intelectual, de gran dominio de la Biblia, aún adventistas, líderes que pueden dominar, pero tremendamente dan vuelta al argumento, pero faltos del poder del Espíritu Santo. Y un ejemplo histórico, Dudley Cartwright. Hermanos, no hubo un hombre como él, tan poderoso en Biblia, como diríamos de Apolos. Un hombre que militó durante 28 años como pastor en la iglesia adventista. Él tenía admiración por la doctrina adventista, por la hermana White, era más joven que la hermana White, pero tenía un problema de carácter. Ciclotímico como era, no le agradó que alguna vez el matrimonio White, que había pagado gastos para que él fuera un pastor profesional, tratara tan descortésmente a la esposa de Cartwright. Este pastor, hermanos, había sido invitado con frecuencia, aún el presidente de la Asociación General, para que él llevara adelante los conocidos debates de aquel tiempo. Estamos hablando de los 1880 aproximadamente.
Cartwright era invitado y él hablaba y, hermanos, desarticulaba al enemigo. Al contrario. Textos bíblicos por aquí y por allá, revalidando el sábado. ¿Y cuánta otra doctrina? Pero comenzó a mostrar ciertos rasgos de superioridad o de ínfulas, diríamos nosotros. Cuando yendo a presentarse como parte de su estudio de oratoria, él hacía estudios superiores para dominar más la dicción y cómo poder expresarse en público. Llevando a su amigo Reeves, salieron de una prédica donde él electrizó la concurrencia con su presentación profesional. Y le dijo Cartwright a Reeves, a su amigo: ¿sabes, hermano? Hay tanto para predicar, tanto para que la gente pueda escuchar. Lástima que nuestro mensaje sea impopular. A lo que Reeves le dijo, muy atento: mira, Dudley, tú eres lo que eres y donde estás gracias a que el mensaje te tomó. Cuando tú dejes el mensaje, vas a quedar en el mismo lugar donde el mensaje te tomó. Tú eres lo que eres porque el mensaje te tomó. Cuando tú lo abandones, quedarás en el mismo lugar donde el mensaje te encontró. Palabras proféticas, hermano. Después de 28 años el hombre renunció y se hizo el peor enemigo con libros que él publicó contra la doctrina adventista hasta el día de hoy. Terrible enemigo. Mis hermanos, Dios no quiere tanto conocimiento que tengamos acá. Y a mí me fascina el estudio, y a muchos de ustedes también. Lo que Dios quiere es pureza de corazón, limpieza de espíritu. Sea un hombre que muestre en el carácter que Dios camina contigo, que tú confiesas tus faltas, te entregas al Señor, te rindes a Él, para que el Espíritu Santo more en tu alma. Y aunque tú eres humilde, pequeñito, Dios toma lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo que no sirve, lo toma, hermanos, y da vuelta para avergonzar al sabio, al que se cree que sabe. Hermanos, la fuerza de Dios, el poder de Dios, no está en que el hombre sea inteligente, sino que el hombre sea puro, limpio, humilde. Por lo tanto, hermanos, con el grupo de hermanos que estamos acá en la iglesia y los amigos que nos están escuchando, con mayor razón Dios quiere formar su ejército donde el Espíritu Santo tome sus corazones y haga la obra que Dios quiere que se haga, con gente humilde. No te sientas tú que si eres tan poco, no recuerdas. Discúlpeme, pastor, pero yo tengo Alzheimer. Usted habla y me entra por un oído y se me fue por el otro. No recuerdo nada. No te preocupes con que seas limpio, puro, humilde. Un padre le había pedido a su hijo: hijo, límpiame esta canasta de mimbre. Entonces, no había caso, el hijo no lo hacía. Entonces, para enseñarle una lección, le dijo: mira, hijo, te voy a pedir un favor. ¿Tú ves aquel brocal, aquel pozo? ¿Tú me puedes sacar agua y llenar este tambor? Y como no había balde, pues el padre le dice: como no hay balde, pues usa la canasta. Ya que no, te pedí algo, no lo haces, pues por lo menos sácame agua. Y allí va el muchacho, busca una soga, saca agua del pozo, y allí mientras va sacando se derrama todo. Y cuando quiere meterla en el tambor, pues se cae todo. Hace otro intento y otro más y otro más. Y había mucho barro. El tambor no tenía nada de agua. Entonces le dice el hijo al padre: padre, no puedo hacer con eso. Si tú me das otro balde, yo veré si puedo llenar el tambor. Entonces el padre le dice: hijo, con lo que hiciste alcanza. ¿Qué? Fíjate la canasta, ¿cómo está? Está limpia. Sí, pero no retiene agua. Es que no te pedí yo que retenga el agua, te pedí que la limpiaras. Mis hermanos, así pasa con nuestra mente. Aunque tú no retengas, no te preocupes, que tengas la mente limpia, pura, que adoptes principios nobles de lealtad a Dios. No te preocupes si lo que hoy escuchaste te entra acá y sale por allá. No importa, hermanos. Con que seamos limpios, honestos, rectos, que defendamos la verdad.
lo haremos. Queremos hacerlo, hermanos. Quiero invitarles a que tengamos una oración de consagración, para que el Espíritu Santo pueda potenciar todo lo que tenemos, que el corazón sea limpio. Y así la doctrina de los dones espirituales va a correr abundantemente con un corazón limpio. Para ello, hermanos, vamos a cantar a continuación y luego tendremos una oración de rodillas, para la cual todos vamos a ser invitados a pasar adelante. Vamos a orar todos después de cantar el himno. ¿Sí? Vamos a cantar a continuación. Puestos de pie, hermanos, himno número 472. Día Santo del Señor. Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el destino allí será, y volando al cielo va, el destino allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, de santa adoración, con Jesús en comunión, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Les invito, hermanos, que pasemos aquí adelante. Podamos orar todos de rodillas. Demos gracias a Dios que nos ha dado este día del Señor, día sábado. Ahora culmina. Y junto con los que estamos aquí, que nos vamos a arrodillar, los hermanos allí en la distancia, si también quieren o pueden arrodillarse, háganlo también. Así estamos juntos, unidos en espíritu, aunque estemos distantes, unidos por la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por venir. Así apoyamos todo lo que esta iglesia quiere hacer en favor de la predicación de la palabra. Oremos mucho por nuestros líderes también, para que esto vaya prosperando vez tras vez. Yo me quedo asombrado, hermanos. Ben tiene cada historia que nos cuenta y que ahora nos visitan hermanos filipinos con su pastor y su iglesia. Están interesados, adventistas también. Qué bonito, qué hermoso. Arrodillémonos, hermanos, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el día del Señor que nos has regalado. Gracias por la unción del Espíritu que pones en los corazones para que escuchemos la palabra de Dios, para que la aceptemos tiernamente, humildemente, que al incorporarla en el alma, oh Dios, tú quieres que se grabe tu verdad y la llevemos a la práctica. Gracias por el regalo del Espíritu Santo, gravemente prometido, firmemente prometido, que tú das a tus hijos cuando cumplen con tu mandato.
cuando se arrepienten, cuando confiesan su falta, aquellos que se bautizan en el nombre de Jesús, recibirán perdón y el don del Espíritu Santo. Oh querido Padre, pedimos tu bendición para todos los que estamos aquí, para los amigos y hermanos que están en la distancia. Atiende nuestras necesidades personales, luchas, dificultades que cargamos cada día. Sabemos, oh Dios, que no nos abandonas, porque quieres a tus hijos, porque Jesús empeñó su cuerpo y su palabra para rescatarnos del mal y darnos herencia con los santificados. Ahora rogamos tu bendición al iniciar la nueva semana. Que tú nos bendigas, nos ayudes, nos prosperes. Que nos bendigas en las luchas que tenemos cada cual y salgamos victoriosos. De modo que cuando nos reencontremos días más adelante, sintamos que nuestro Dios nos acompaña, nos bendice. Sentimos su amor que nos está cargando, nos está llevando. Bendice a los líderes para que sigamos unidos adelante en la promoción del Evangelio. En particular al hermano Ben, que habrá de salir al extranjero. Que se abra más puertas como se está abriendo para la predicación. Que todos apoyemos, que estemos adelante, uniéndonos, aprendamos a corregir errores que por allí algunos podamos tener. De modo que nos convirtamos en un ejército disciplinado, listo para seguir al Maestro, con conocimiento, humilde, y así avergonzar a aquello que cree ser sabio. Oh Dios, pedimos la presencia del Espíritu Santo para todos los que estamos arrodillados y sintonizados, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.